Es tiempo de meditar en la palabra de nuestro Señor y en esta tarde vamos a hacerlo. Utilizaremos dos porciones, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, de tal manera que esto nos sirva a nosotros para un marco de confianza y certeza en lo que estamos meditando. Estamos iniciando una nueva serie para esta temporada navideña que tiene que ver con el cumplimiento de las promesas de nuestro Señor. El título que le he puesto para esta serie se dice Promesas cumplidas. Y hoy empezaremos a reflexionar en un aspecto, y es como un regalo de Navidad, ¿no? Tremendo nuestro Señor Jesucristo, pero hay mucho que envuelve, mucho que acompaña, y vale la pena reflexionar en todas las promesas que el Señor ha hecho para su pueblo y que están registradas en las Escrituras. Les pido por favor si abren sus Biblias en el libro del profeta Isaías capítulo 9 y en cuanto lo encuentren por favor se ponen de pie y lo leemos juntos. Vamos a leer por favor juntos así en concierto del versículo 1 y hasta el versículo 7. Isaías 9 del 1 al 7. ¿Listos? Lo leemos juntos. Dice, mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como en la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron por primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas, luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste a la gente y aumentaste la alegría. Se alegraron delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan. Porque tú quebraste su pesado yugo y vara de su hombro y su cetro del opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto de fuego. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Busquemos en el Nuevo Testamento el Evangelio de Lucas, sin perder Isaías 9, por favor. Y vamos a ver en Lucas capítulo 2. Solo leeremos una corta porción. Versículo 8 al 11. Lucas 2, del 8 al 11. Teniendo en mente que lo que estamos viendo son cómo el Señor nos bendice cumpliendo su palabra. Lo leemos juntos también. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Oramos. Gracias, Padre, por este día que podemos abrir tu palabra y una vez más vemos cómo se cumple una a una de tus promesas. Y Padre, al verlo, al leerlo confiadamente, podemos mirar al futuro, mirarlo con la esperanza de que así como dijiste que vendría Jesús y se cumplió, así nosotros creemos que Jesús también prometió que antes de partir, que Él volvería.
y se cumplirá. Y esto nos permite a nosotros vivir y caminar confiados. En Cristo Jesús oramos. Amén. Tomen sus lugares, por favor. Promesa cumplida de nuestro Señor. ¿Cuántas promesas se van cumpliendo en lo relacionado a la venida, el nacimiento de nuestro Señor Jesús? Son muchísimas y podríamos dedicarle mucho tiempo, y yo les invito a que las indaguemos en nuestra reflexión personal, porque podemos ver detalles tan interesantes como pueden ser el lugar de nacimiento, el nacimiento virginal, que iba a ir a Egipto, que iba a haber matanza de niños. Todo está perfectamente tipificado en el Antiguo Testamento y podemos ir viendo cómo se cumplen una a una. Tenemos que ir escogiendo algunas para nuestra reflexión, pero me parece que es muy conveniente cuando nosotros pensamos en la esperanza como algo muy relevante de la Navidad. Y quisiera que pensáramos cómo es característico de esta temporada que nos empezamos a dar cuenta por todos lugares que se llena poco a poco de luz. ¿No les ha pasado? Ya pasas por la calle y empiezas a ver luces. Hace poquito acabo de pasar por una avenida aquí en Periférico y ya ves negocios y prendidos de luces y llama la atención. Y ciertamente el mundo lo ha tomado, lo ha abrazado con una condición, con una intención de dar un carácter mercadológico y explotando lo que no debe de ser. Pero vale la pena reflexionar en torno a la luz, porque para nosotros también tiene una carga simbólica muy fuerte y que tenemos que recordar y que lo tenemos que meditar en ella, porque el Señor nos lo permite entender. Realmente, si algo podemos apreciar en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, y si vemos la noticia en el mundo entero, es que hay una gran obscuridad, como se dice en la Escritura. Hay condiciones adversas a que fluya el pensamiento, que fluya el mensaje, que fluya la palabra de Dios. Basta entrar y prender un poquito las noticias y buscarlos para darnos cuenta lo terrible que está comportándose la sociedad. Por eso nosotros podemos ver y usamos esta figura, y es tanto como cuando entramos a nuestra casa una noche y que lo primero que tenemos que hacer es, ya sabemos dónde está el apagador para encender una luz, porque eso nos permite caminar con seguridad. Es lo primero que hacemos instintivamente, hasta ya ni lo pensamos, prendemos una luz. Así es el mundo, sinceramente, un lugar oscuro, un lugar que nosotros tenemos que entender que por nuestra propia capacidad, que por nuestra propia habilidad, no podemos salir de esa oscuridad. Y tenemos que entender que solo una luz, y una luz que venga de afuera, es la que es posible dar ese cambio a la circunstancia y pasar de esa condición de oscuridad a luz. Debemos entender también que la Escritura nos deja claro lo que es la oscuridad. Y por supuesto, se refiere al pecado. Por supuesto, está enmarcado en una condición humana, pero también habla de un desconocimiento y también habla de una ignorancia. Me gusta mucho cuando leemos la Escritura y que nos podemos dar cuenta perfectamente cómo no se ocultan las condiciones adversas, porque son los escenarios perfectos donde vemos cómo interviene el Señor Jesús. Pensemos un poquito. Hemos estado meditando en semanas pasadas acerca de la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos acompañado caminando por las regiones de Galilea. Y lo que hemos encontrado, sabemos las condiciones adversas que se manejaban en ese tiempo por parte de un imperio, del Imperio Romano. Así nosotros podemos ver que en ese tiempo el mundo estaba en ciertos conflictos y conflictos muy fuertes. Había violencia, había abusos de autoridad, había opresión, había explotación, había malos tratos y había muchas cosas. Y en ese contexto entra la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra viva, allí a alumbrar. No es diferente en el tiempo de Isaías. Hoy les voy a pedir que pensemos un poquito más en tiempos del Antiguo Testamento, 7, 8 siglos antes de la llegada de Jesús. Y las condiciones de un pueblo que se manejaba en oscuridad son muy similares también, porque a final de cuentas es la humanidad la que se está revelando. Nosotros podemos ver
perfectamente estas condiciones de oscuridad y complicaciones que se plantean en el texto bíblico por el profeta Isaías. Hoy leímos un pasaje muy bonito, hoy leímos un pasaje muy esperanzador, pero vean lo que está un poquito antes en el capítulo 8. Vean lo que está pasando en el capítulo 7 y el capítulo 6. Tiempos de oscuridad, tiempos difíciles donde un pueblo, una nación, está pasando por grandes conflictos nacionales, familiares, religiosos, políticos, sociales, de todo tipo. Por eso es reconocido este texto bíblico como una palabra de esperanza para una comunidad, sea cual sea, pasando las condiciones que estemos pasando, donde el Señor interviene para bendecir a su pueblo. El profeta Isaías escribe en un largo periodo, la profecía de Isaías está un largo periodo, pero específicamente aquí en el capítulo 9 podemos ubicar a un pueblo, a la nación de Israel, que después de haber entrado como un pueblo, ¿se acuerdan de Josué? Cuando entraron caminando, cuando fueron después expulsando a los habitantes de ahí, tomando con guerra, con pleito, con lucha, con la mano del Señor, la tierra que el Señor les había dado. Pero pasan los años, llega un rey, Saúl, siguiente rey, David, siguiente rey, Salomón, y más adelante empiezan las grandes divisiones. El tiempo en que está el profeta Isaías es un tiempo donde el pueblo de Israel se había dividido en dos grandes grupos. 10 de las tribus se habían ido hacia el norte y estaban por allá haciendo su vida, sus esfuerzos y sobre todo alejados del Señor. Al sur se mantiene Judá, con una porción de la tribu de Benjamín, y ellos se mantienen con las promesas del Señor abrazando. Y es precisamente en un tiempo donde se está dando un conflicto muy fuerte entre estos dos grupos de hermanos, de primos, de parientes. Los del norte, ya más agrupados en ese tiempo bajo el título de Efraín, se habían estado aliando con una nación pagana hacia el norte, los sirios, y habían hecho una alianza y habían apuntado para tomar e invadir. Era el tiempo, era la forma como ellos se acostumbraban, tomar, imponer, invadir con espada y con filo. El rey Acaz, rey de Judá, en vez de confiar en el Señor Todopoderoso, en vez de confiar en Jehová, el Señor de los ejércitos, en vez de escuchar la voz del profeta Isaías que le decía, no camines a hacer alianza allá con los asirios, no camines a hacer alianza, confía y espera en el Señor. No hizo caso. ¿Qué es lo que se venía para el pueblo? ¿Qué es lo que profetiza Isaías? Bueno, lo que venía más adelante era la caída y la destrucción de toda la región del norte. Año 722 antes de Cristo. El reino de Israel, el reino del norte es devastado. Pero muchos también tienen que huir, no todos fueron migrados. Unos tuvieron que huir y buscar, entendemos esta condición humana. Migraron y se movieron. Y entonces vienen todos estos problemas sociales y viene siempre una palabra del Señor para su pueblo, para alentarle. Y sí, Acaz estaba fallando en representación del pueblo. Sí, Acaz estaba haciendo alianzas, tratando de resolverlo como humanamente muchos lo queremos hacer. Ante un problema, lo queremos resolver de la manera que nos viene, como nuestra inteligencia o capacidades tenemos, o recursos, o conocidos, en vez de confiar en el Señor. Ante los embates de la vida, ante las amenazas de una invasión, el pueblo de Israel, capítulo 8, cuando tengan tiempo, dice que confiaron en agoreros, en adivinos. El propio rey pidió sabiduría de otros lados. Y dice una frase muy, muy triste. Si lo ven en el capítulo 8, versículo 20, dice, no les ha amanecido. ¿Qué quiere decir? No ven. ¿Y cómo van a ver si no es porque el Señor no se les ha revelado? No hay luz, hay oscuridad. ¿Qué es lo que necesita nuestro mundo y nosotros, nuestras familias y las condiciones? Solo la presencia de Cristo es el único que puede cambiar la circunstancia. Bueno, este pueblo no estaba viendo, no estaba volteando al Señor. Estamos hablando del pueblo del pacto,
El pueblo que conocía a Abraham, a Isaac, a Jacob, que conocía de los trabajos del Señor en el exilio, el trabajo del Señor, en el éxodo, el trabajo del Señor cuidando y proveyéndole la tierra, cumpliendo su palabra perfectamente. Y aún así, perdieron todo camino. Ante el embate, podemos imaginar cómo se siente el pueblo. Yo no sé si han estado en un país que está en tiempo de conflictos. Yo no sé, quizás lo más cercano que tengo son las medidas de seguridad que se incrementaron después a los avionazos de allá de Nueva York. Pero algunos de ustedes quizás sepan y o tengan conocido lo que significa para una comunidad estar en pie de guerra. Angustia. Yo he conocido a algún hermano nuestro en la fe que estaba sufriendo cuando su hijo estaba en la guerra. Es increíble lo que una comunidad puede estar sufriendo, como lo sufren hoy todavía comunidades allá. Recordamos esa guerra, Rusia. Recordamos lo que está pasando en Israel. Recordamos lo que pasa con esas comunidades en esas fronteras. Y podemos entender ese contexto que está aquí. Amenaza de invasión, amenaza de muerte. Una tremenda oscuridad. Dice el texto bíblico en Isaías 9:2 que el pueblo andaba en tinieblas, vio gran luz. Palabra de Dios dada a una nación en gran necesidad y que daba un camino y una luz de esperanza para una nación que al menos ya en su rey no podían confiar más. En tiempos del profeta Isaías, podíamos pensar que las amenazas de guerra eran su compañía en el desayuno, su pan cotidiano. Así es que nosotros podemos ver en estas palabras de aliento para el pueblo, palabras de esperanza para el pueblo. Por eso nosotros podemos con claridad poder empezar a entender que aunque esto sucedía 7 siglos antes de la llegada de Jesús, pudo estas palabras de esperanza ayudar a una nación que pasó por muchos problemas. Finalmente, Israel, el Judá, fue tomada no por los sirios ni por sus hermanos, no por los asirios, sino por los babilonios. A final de cuentas, su pecado los llevó a esa condición. Pero bajo todo el tiempo, hubo un remanente que está presente en el texto de Isaías, que pudo conservar una palabra de aliento y de esperanza, porque las promesas del Señor se cumplen. Y así podemos caminar en la historia acompañando al pueblo de Dios, con una visión hacia el futuro, de que vendría un Salvador. Habría esperanza para ese pueblo. Así que nosotros podemos ver lo que dice aquí. Y vino una luz que cambió la condición. Como cuando prendemos en nuestra casa la luz. Podemos ver. Si hay algo, no nos tropezaremos. Podemos ver con claridad hacia dónde caminaremos. Y en esa confianza podemos nosotros vivir en el Señor. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y esto es lo que nosotros podemos ver en esta condición, y que ruego al Señor, aliente tu esperanza, aliente tu confianza, porque yo no sé lo que estés pasando en tu vida hoy. Yo no sé las condiciones por las que estemos atravesando hoy en tu situación familiar, en tu situación laboral, en tu situación de cualquier tipo de relación. Si es una condición oscura, podemos acercarnos confiadamente a la palabra de Dios y saber que para el pueblo de Dios, para sus hijos y para sus hijas, hay una palabra de esperanza cuando dice que habría luz, luz que resplandecería sobre ellos, a un pueblo que moraba en sombra de muerte. No lo perdamos. En sombra de muerte estaban amenazados. Y allí es donde llega la palabra de aliento y de esperanza. ¿Qué sombras llegan hoy a tu vida, a tu corazón? Yo no sé. Pero si hay una palabra o una condición que esté sucediendo en tu vida, es tiempo que esa luz se encienda allí.
cuando hace rato se encendía la vela. Se hacía alusión a que nos lleva a pensar en el nacimiento de Jesús y que no olvidemos ese momento especial. También se hace alusión, y en este primer día tenemos que pensar en que Jesús prometió que Él volvería. Pero también tenemos que pensar en esa situación personal y cada uno de nosotros que requiere la constante luz en nuestras vidas. El pueblo que carece de esa luz no puede cambiar su situación. Vemos nuestro país, nuestra sociedad. ¿Pensamos que las cosas tienen que cambiar? Se necesita luz. La luz de Dios presente allí. Así como en nuestros hogares, en nuestro corazón, se requiere la luz. Y para nosotros esto es un momento de aliento y de esperanza. Y fíjense el segundo punto, este fue el primero, la esperanza, pero el segundo, esta luz también nos viene a dar una palabra de guía, que hay una condición que puede cambiar. Si un pueblo que está morando en sombra de muerte, ¿cómo se siente? Triste, deprimido y todo. Pero vean el versículo 3 y dice, y multiplicaste la gente y aumentaste, vean su Biblia, aumentaste la alegría. Son de esos contrastes, ¿no?, que en la Escritura encontramos. Encontramos la oscuridad profunda por el pecado, por la ignorancia, porque no les había iluminado, no les había salido el sol, no les había amanecido. Pero llega el sol, la luz del Señor, más brillante, para bendecir al pueblo. Para un pueblo que está pasando por condiciones difíciles, complicadas, se habla de alegría. Y los pone en los contextos, y pensemos en los contextos del pueblo. ¿Cuáles son los motivos de alegría para un pueblo como el de esa época? Aquí no lo dice el texto bíblico. Fíjense, uno de ellos, la siega. ¿Qué es la siega? Bueno, cuando el pueblo ha vivido la experiencia del trabajo cotidiano, del esfuerzo de hacer la tarea, de esperar en el Señor que la lluvia llegue, que no haya plagas, que no suceda nada. Y cuando llega el tiempo de la siega, ¿qué es lo que hacía el pueblo de Israel? Fiesta. Viaje a Jerusalén, cuando podían, se acercaban y era un día de fiesta. A dice, como los que dice el versículo 3, dice, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. Vean cómo cambia la condición de tristeza, de oscuridad, de estar apagado, de estar abrumado, a alegría. Yo no sé qué pasa contigo en tu ser cuando de repente cambias de tristeza a alegría. De forma natural, ¿no te da por cantar? ¿No te da por alabar? ¿No te da por cambiar tu expresión? Viene canto y está asociado a un pueblo que se goza de las bendiciones del Señor. Y así, el que sabe que viene el Señor, que viene la luz, puede caminar y vivir confiado. Así nosotros podemos saber que este camino en el Señor trae gozo, trae alegría, sea cual sea. Las condiciones afuera estaban fuertes. Aún así, la palabra del Señor te dice, gózate, confía, porque el soberano y el eterno Dios es el que está en control de todas las cosas y nada se le escapa de su voluntad. Y fíjense, otro momento, y vean el contexto. Es un ambiente de guerra, ¿no? Es un ambiente de lucha. Y el texto bíblico dice, como un motivo de alegría es los que salen victoriosos en una batalla, ¿qué hacen? Reparten el botín, ¿no? Mismo texto, seguimos, dice, después de que se alegran como la siega, dice, como se gozan cuando reparten despojos. Esa es la expresión de aquel pueblo que fue a la guerra, que como aquellos que fueron guiados por el Señor salieron victoriosos y que después recogen el botín de guerra. Y en estos pueblos, era un tiempo de fiesta, de gozo y de repartir. Y lo podemos encontrar en toda la Escritura. Y tenemos que entender lo que bajo esa condición el Señor les está anunciando, que hay victoria para su vida, que hay gozo para este pueblo. Y sigue la alegría y el gozo, porque dice, si algo te oprimía, se va a liberar. Porque vean el versículo 4, dice, porque tú quebraste, ¿qué dice? Su pesado yugo. ¿Qué es el yugo? En los animalitos, cuando ponen un par de animalitos a jalar, les ponen un tronco para que ellos jalen parejo. Ese es el yugo.
¿Cuál sería el yugo para el pueblo de Israel? Tenían que pagar impuestos, tenían que estar pagando. El rey Acaz desarmó el templo, desforró las puertas que habían sido construidas del templo de Salomón, mandó tributos hacia Asiria, tratando de ganarse el beneplácito. No confiaron en el Señor. No se esperaron a vivir el gozo que el Señor quebraría literalmente ese yugo y los liberaría de esa condición del pesado yugo del esfuerzo y la opresión extranjera. Hay otra figura más que sigue adelante y que va relacionado también a estos animalitos que se usan en la carga y el trabajo, y es la vara con que van alentándolos, corrigiéndolos, animándolos, esforzándolos. Esa vara también será quitada. Y el cetro, termina el versículo 4, el cetro que oprime desapareció. ¿A poco no hay ganas de cantar? Hay una luz de esperanza para el pueblo, sea cual sea la condición. Y nosotros podemos ver y seguir con este tono que cambia la luz, cambia la condición, viene el gozo y la alegría, cambia la forma de ver del pueblo y podemos caminar. Los invito hoy, vamos a ver otros pasajes en el curso de la semana, los invito lunes y viernes, también sobre Isaías 9, pero hoy quiero invitarlos a ver y reflexionar sobre el versículo 6 y 7, porque allí nosotros podemos ver una promesa para el pueblo de Dios, y es la de Emmanuel. Cuando nosotros ya leemos en el Evangelio de Mateo, puede decir y cita al profeta Isaías que Emmanuel, y nos lo traduce, ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios con su pueblo. Dios con los suyos. Dios con el pueblo del pacto. Dios con el pueblo que ha acompañado, lo ha sacado de la condición, lo ha llevado, y ahora bajo el momento que están viviendo, allí interviene el Señor. Y algo que tenemos que tener muy en cuenta nosotros, hermanos, es que el Señor, tu Dios, nuestro Señor, interviene en la vida de su pueblo. No es un Dios lejano. No es un Dios lejano. Para los griegos en el tiempo del Nuevo Testamento se les hacía increíble que se pudiese predicar a un Dios presente, a un Dios humano, a un Dios caminando. Pero nosotros podemos saber que Dios, Emmanuel, está con su pueblo, está con los suyos. Y como hemos visto en la Escritura, es un Dios que se hizo carne, se humilló. Es un Dios que caminó entre nosotros, se humilló. Es un Dios que sufrió el dolor, el maltrato, lo escupieron, lo lastimaron. Todo eso lo hizo estando. Juan dice que Jesús, que el Verbo se hizo carne, que habitó entre nosotros y hizo su morada, hizo su enramada. Hizo su tabernáculo temporal en la tierra. Por ti, por mí. Y por este pueblo que pudo reconocer y en el caminar vivir con la esperanza. Vivir con la confianza. Generaciones y generaciones pasaron, pero pudieron vivir con esta confianza plena. Y podemos nosotros ver que, como leímos en el texto de Lucas, la promesa se cumplió. Unos ángeles llegaron cantando, llegaron alabando, llegaron bendiciendo el nombre del Señor y diciéndole a unos pastores que había nacido un Salvador. Para esa gente y esa generación fueron privilegiados de saber y caminar entre ellos Jesús. Una promesa más que se cumple allí es la ciudad. Es el linaje de David y es a través de una virgen. Y por eso todos nosotros podemos hoy en día pensar en que tantas cosas prometidas en la Escritura que se cumplen, vengan hoy, cada vez que tengamos la oportunidad, a recordarnos que tienes una relación con un Dios que cumple su palabra, que no te falla, que a lo mejor, como muchos de ellos, su ropa, su calzado estaba manchado de sangre. ¿Se acuerdan que lo leímos? En el tumulto de la batalla iba a salir salpicado, iban a estar cansados.
pero eso iba a ser quemado. Dice pasto de fuego. Tengamos la confianza plena en el Señor, de que sus palabras se cumplen unas a una. Pero es necesario que hoy demos un paso más. Y tiene que ver con esa relación personal del Señor, tu Dios, contigo. Y eso se puede restaurar solamente al reconocer la luz de Jesucristo tocando tu vida. Dios nos ofrece un camino de luz. Dios nos ofrece un camino de esperanza. Dios nos ofrece un camino y un futuro esperanzador a pesar de las circunstancias de vida. Y si nosotros nos estamos centrando, como lo hizo Acaz, pensando en la invasión y hacer negocios para que no le llegaran a él los problemas, eso no funciona. Para el pueblo de Dios tenemos que reconocer que la única forma que podemos entender que puede funcionar es obedeciendo, entendiendo y creyendo en las promesas del Señor. Cada que encuentres una palabra de promesa del Señor para su pueblo, puedes dedicarle tiempo y con certeza vas a encontrar el cumplimiento en el tiempo. Lo más maravilloso, hermanos, es que en el plan de Dios, cada uno de nosotros estamos. En el Evangelio de Juan, dice que Jesús a cada uno de los que el Padre le dio, los conoce por su nombre y ninguno se le ha perdido. Esa es nuestra confianza y esa es nuestra esperanza. Quiera el Señor que como pueblo suyo vivamos firmes en su palabra, en sus promesas, porque sí o sí, cada una de ellas se cumplen. Y aún lo que tiene que ver contigo, por más oscura, difícil, complicado que pueda parecer, lo que está viviendo en este momento. ¿Oramos? Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad hermosa de meditar brevemente en lo mucho que tú has hecho por nosotros. Y cuando vemos las historias bíblicas, Señor, podemos pensar que no somos los únicos que han pasado por problemas. E inclusive podemos ver que nuestros problemas son mucho más pequeños de lo que otras generaciones, otros pueblos u otros en ciertas circunstancias han pasado. Pero del tamaño que sea nuestro problema, del tamaño que sea la nube que obscurece, Padre eterno, tú nos revelas que eres la luz más brillante que el sol. Esa gran luz que viene a alumbrar nuestros corazones y hoy, Padre, nos permite vivir con una confianza y una esperanza. No permitas, Señor, no permitas que se baje nuestro corazón y que vivamos como aquellos pueblos que cuando hay poca radiación solar caen en tristeza y depresión. Que siempre la luz, Señor, de nuestro Señor brille en el corazón y en las familias de tu pueblo y que eso nos permita, como hemos visto, percibir y caminar seguros, cantar y alabar tu nombre y, Señor, gozarnos de que tarde o temprano tú entras en nuestras vidas, porque Emmanuel se ha prometido que caminaría entre nosotros. Así, Señor, bendice a tu pueblo con esta esperanza que nunca se apague. En Cristo Jesús oramos. Amén.